Y seguimos en este programa en el que hablamos sobre tradición oral, sobre mitos, leyendas, tradiciones y por supuesto queremos dialogar con el doctor Gonzalo Ortiz, académico de la historia aquí en el Ecuador. Él ingresó a la Academia de Historia en el año 2009. Él ha sido periodista destacado en varios medios de comunicación, representante de IPS en el Ecuador, en fin, una serie de dignidades, concejal del Cantón Quito. Pero de lo que queremos hablar ahora es no solamente de su actual novela sobre Eloy Alfaro, que ha tenido gran éxito, sino también sobre cómo la literatura bebe de las tradiciones. Bienvenido a nuestro programa, Gonzalo. Muchas gracias, Rosalía. Muy buenas. Cuéntenos, efectivamente, ¿la literatura bebe de las tradiciones? ¿Tiene una fuente importante en esas leyendas, en esos mitos, en lo que de generación en generación se va transmitiendo? Ahora no siempre solamente en forma oral, sino también escrita, ¿no? Así es. Y yo creo que la mayor lección que recibí sobre esto es de una entrevista que hice a Frank Salomon, al famoso antropólogo, etnohistoriador de los Estados Unidos, respecto del mito de los chiris. Es claro que desde el propio al Federico, padre Juan de Velasco, ¿no? El propio Federico González Suárez y Jacinto Gijón le refutaron al padre Velasco, y ese debate se ha mantenido de quienes creen que levantar la nacionalidad ecuatoriana es mantener el mito de los chiris y se enfurecen como un tema de identidad como nacional. un tema de identidad. Y entonces yo tuve el honor de volver a traducir Los señores étnicos de Quito en la época de los incas, el famoso libro de Frank Salomon, que ya había salido en los 80 en una mala traducción, hay que decirlo. Él no estaba contento con esa traducción y quería que se tradujera una actualización que él hizo del libro, una edición posterior, que no es la que se había tomado en cuenta para la primera edición que salió en la colección Pendoneros del Instituto Tabaleño de Antropología, que por otro lado, claro, es admirable que con los pocos medios que había en esos años haya salido el libro. A mí me contrató el Fonsal para hacer esa traducción, hice la traducción y luego, claro, eso llevó a una buena amistad con Frank Salomon. Y entonces le hice una entrevista para la revista Diners sobre lo de los chiris. Y entonces le pregunto a él sobre el tema, y él me contestó: para los antropólogos el mito no es sinónimo de error. Digo, pero usted es el que ha refutado y ha desmitificado el tema de los chiris. Usted dice que en ninguna parte de los documentos tempranos de la colonia, él estudió centenares de documentos de los 40 años siguientes a la conquista, hay la menor referencia a los chiris o a ninguna dinastía que tuviera esas características. Le digo, pero usted es el que hace eso, ¿cómo es que ahora me dice que no es sinónimo de error? Y dice, no, los mitos son inmortales. Igual es el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, o el poema de los Nibelungos, por ejemplo, ¿no es cierto? Vercintero, ya, me olvidé la palabra del famoso guerrero también normando, sí. O incluso el mito de los gemelos Rómulo y Remo, que se alimentaron de la leche de la loba para la fundación de Roma. Sí. Entonces dice, los chiris tenemos que reconocer que no es verdad, pero tenemos que saber al mismo tiempo que es una representación y no va a en desaparecer lenguaje ese mito, del siglo XVIII, de un jesuita que estaba lejos de su patria, una forma de recoger una tradición oral que probablemente subsistía desde centenares de años antes, recogerlo y plasmarlo en el lenguaje, obviamente, del siglo XVIII, de un jesuita del extrañamiento. Claro, que estaba con una nostalgia. Una nostalgia muy grande de su patria, Faenza, ¿no? Que sabía que esa patria tenía en realidad una entidad y quería incluso fortalecer él mismo, darle las raíces, basado en una tradición que habrá oído. Entonces, en ese sentido... Tiene un valor enorme. Tiene un valor enorme. Sí. Y entonces yo titulé ese artículo para la revista Diners, El mito de los chiris es inmortal. Y precioso, porque de alguna forma es la misma persona que desmitifica, que le da una jerarquía. Que le da una jerarquía en su justa dimensión, sabiendo que no es exactamente así que fue, pero es parte de este mito fundacional del Ecuador que dice, lo requieren todos los pueblos. Los mitos de esto lo requieren todos los pueblos.
porque es de alguna manera sublimar su historia y darle un sentido. Así que, en efecto, tanto un historiador como Juan de Velasco a finales del siglo XVIII, como posteriormente, pues se va recogiendo a través de las tradiciones orales, algunas más mitificadas que otras, en donde entra ya el tema de la novela histórica también, ¿no es cierto? Y que es tan rica y que suele además encantar a los diferentes públicos, porque a veces el ingreso a la historia se hace a través de la novela histórica, porque la historia de pronto aparece como más estricta y por lo tanto difícil de asimilar. Pero la novela histórica nos da ese encanto. Así es, y curiosamente entre nosotros se novela poco la historia, se ha hecho pocas novelas históricas. Tanto así que el editor de la novela esta, que usted tuvo que la bondad de referirse al comienzo, Javier Michelena, del editorial Paradiso, me decía, cuando después de unos años se pregunte cuántas novelas se escribieron sobre Eloy Alfaro en los primeros 100 años después de su muerte, solamente van a aparecer dos, La hoguera bárbara y Alfaro en la sombra, mi novela. Y yo me quedé planito. La del Rumazo, que ha sido un hito, ¿no? Es esta perdón, no, la de Pareja Discalseco, sí, sí. Y entonces uno se pone a ver, y la verdad es que sobre Alfaro no se ha escrito más novelas. Entonces, creo que tenemos que novelar más nuestra historia, creo que tenemos que, bueno, no mitificarla, pero sí hacer novela histórica. Hacer novela histórica es, por supuesto, respetar la historia. No hay cómo cambiar los hechos históricos que están comprobados, pero contarlos de una manera y entrelazarlos con otra historia que le permita sostenerla, ¿no? Y que magnifique ese encanto del que hablábamos inicialmente, ¿no es cierto? El cautivar a unos lectores y a un auditorio que tal vez no se adentraría en el estudio de un personaje si es que no está a través de la novela histórica. Cuando usted hizo el estudio para escribir la obra sobre Alfaro, ¿cuáles fueron sus referentes principales? Yo digo que toda la vida hemos oído de Alfaro, pues nos han enseñado en la escuela, en el colegio, pero además en mi casa se hablaba mucho de Alfaro. Mi madre es cuencana, como usted, y en la familia había una tradición antialfarista, en parte por el parentesco con el coronel Vega Muñoz, que fue asesinado ahí al ingreso de Cuenca, que luego se dijo que se había suicidado. Y del que dio testimonio un tatarabuelo mío, Moisés Arteaga, que fue lugarteniente de Vega y que publicó un librito sobre el tema. Exactamente. Sí. Entonces, esa tradición venía por un lado, pero por otro, al estudiar y a leer todos los estudios desde la vertiente alfarista, uno intenta equilibrar esas historias. Entonces empieza a reconocer que Alfaro realmente, mi especialidad más bien es la historia económica. Yo había hecho bastante trabajo sobre la historia económica del siglo XIX, y entonces así es como me acerqué al momento de la transformación liberal. Y ahí se da cuenta uno la importancia histórica que tiene lo que hizo Alfaro. Claro, que no es solamente una figura nacional, es una figura continental apreciada en muchos países, en Centroamérica y en los vecinos. Uno de sus títulos de general se gana en el campo de batalla peleando en Centroamérica, pero el título de general en realidad se había ganado en el campo de batalla en 1883 luchando contra la dictadura de Ignacio de Ventimiglia. Así que es una cosa, a mí me pareció completamente fuera de tono el volverle a nombrar general ahora en estas épocas. Bueno, ha habido algunas salidas de tono interesantes, pero curioso. Vale la pena resaltar ese hecho porque todo el programa lo hemos enfocado hacia el tema de las leyendas, las tradiciones, los mitos, no específicamente a la novela histórica, pero la novela histórica bebe de las leyendas. Bebe, tiene que beber de las fuentes históricas reales. Yo, por ejemplo, revisé muchos documentos, las narraciones de primera persona de las gentes que vieron el arrastre de los Alfaro, las historias contemporáneas, las otras historias, las de Roberto Andrade y demás, que tratan de defender a Alfaro y presentar su versión de los hechos, atacándole sobre todo a Plaza. Y tratar de en todo eso hacer una criba y justificar al personaje en toda su gran dimensión histórica, pero también hacer ver que Alfaro tenía una verdadera ambición de poder, se sentía predestinado a gobernar el Ecuador y que era el único que podía gobernar, y causó una guerra civil en que hubo 4.000 muertos en ese mes de enero. Es decir, el brutal e injustificado asesinato a Alfaro y el arrastre de Alfaro
Injustificado. Sí puede explicarse por O sea, el se pueden hecho de encontrar que había, explicaciones, de pero que había no una justificaciones. indignación, sobre todo en el pueblo de Quito, pero en todo el país, por el hecho de que Alfaro seguía provocando guerras civiles, una guerra civil que había llevado a la tumba a 4.000 ecuatorianos. Entonces había una verdadera indignación contra Alfaro y esa parte no estaba explicada suficientemente. Y eso me llevó a escribir una novela histórica, entretejiendo con una historia detectivesca de otro tipo que se desarrolla simultáneamente. Tendremos la oportunidad de leer esta obra, esta novela histórica del doctor Gonzalo Ortiz. Después de salir de cámaras, yo voy a tener la oportunidad de regalarle al doctor Ortiz 2 libros, que son 2 novelas históricas escritas por mi padre sobre la época de Alfaro. El uno se llama El último viaje, precisamente hablando sobre la construcción del ferrocarril, y el otro se llama Agua de Toronjil, una historia romántica ocurrida en la provincia de La Suay, en donde precisamente el escenario son las guerras alfaristas. Queridos amigos, regresamos luego de una breve pausa.